Eh, a ver, los parámetros de diseño, y esto aplica para un codo, ojo, para un codo. A ver, para el cálculo de los empujes y diseño de bloques de anclaje se requieren conocer los siguientes parámetros, habíamos indicado. Área de sección de la tubería transversal, área de sección transversal de la tubería, diámetro de la tubería, presión de diseño, velocidad de flujo y tipo de suelo nativo donde va a quedar el bloque de anclaje y sus parámetros de ese tipo de suelo, ¿no? O sea, ángulo de fricción interna, cohesión, capacidad admisible. O sea, estos 5 valores lo tenemos que conocer para que tú puedas dimensionar un dado de anclaje. Y esto se conoce, ¿no? Porque si tú ya tienes la tubería, sabes el diámetro, sabes el material, tú ya vas a tener el área de la sección transversal, el área interna, el diámetro interno. Para la presión de diseño, es necesario saber en dónde estás, en qué progresiva estás trabajando y cuál es la presión de trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo dimensionar un dado de anclaje en una zona que está cercano al punto de origen, a la captación, vamos a suponer así, o a la redistribución, que hacia aguas abajo con una diferencia de nivel de 20, 30 metros más. No es lo mismo. Entonces es importante la presión de diseño o la presión de trabajo. Ya hemos dicho que si no la conoces, esta presión de diseño lo calculas multiplicando el peso específico del agua por la altura de columna de agua que va a soportar en ese punto del accesorio. Luego, la velocidad de flujo también es conocido porque ya tú conoces el caudal y conoces el diámetro de la tubería, puedes conocer la velocidad caudal entre áreas. Y el tipo de suelo lo tienes que conocer porque hay que hacer un estudio de suelos ahí, ¿no? Entonces, estos valores importantes que lo debes de tener inicialmente. Luego de esto, para el diseño de tu bloque de anclaje, eh, los empujes mencionados anteriormente, que ya habíamos indicado en la parte teórica, dice, ocasionadas por las cargas hidrostáticas y las cargas hidrodinámicas, deben equilibrarse para evitar que los accesorios se desprendan de la tubería, ¿no? O que la tubería colapse. A dicho empuje se le denominará E. Aquí está el E, ¿no? Dice, cálculo de empuje en codos o cambio de dirección horizontal. Este E, que es el empuje total, que incluye la carga hidrostática e hidrodinámica, la fórmula ya lo habíamos visto en la teoría, ¿no? Era 2 veces el área de la sección transversal del tubo, en metros cuadrados, por el ángulo de la desviación, ¿no? Del codo, ¿no? O de la deflexión, lo quieras llamar, multiplicado por la presión, este H es la presión de diseño, más la velocidad al cuadrado entre 2G, que es la carga de velocidad, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí el esquema, aquí está el ángulo, este es el empuje. Entonces, dice, para velocidades menores a 5 metros por segundo, el término se desprecia, y por lo cual quedaría así, ¿no? Entonces, normalmente las velocidades son menores, salvo que estemos en un caso particular y lo deben incluir, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho o que se hace es calcular este empuje total, que incluye a la carga hidrostática y la carga hidrodinámica. Este es propio ¿de qué? Propio del fluido, propio de la altura, de la presión, ¿no? Que va a generar, pues, este empuje sobre este accesorio que está acá, ¿no? Es de la condición de la instalación. Y a partir de este empuje, nosotros debemos de calcular el empuje resistente, o sea, lo que resiste a este empuje. O sea, este va a ejercer un empuje y aquí va a haber un bloque de concreto que va a resistir estos esfuerzos y que va a hacer que esto no se desacople, no se salga de ahí, ¿no? Y este es la figura acá, ¿no? Esta es la figura. Entonces, el empuje resistente es la fuerza opuesta que ejerce el suelo, ¿no? El suelo en respuesta al empuje generado por la presión interna, que ahora lo hemos visto, ¿no? Este empuje, ER, lo hemos denominado ER,
depende de la geometría del bloque de anclaje, o sea, de la geometría, del área, del volumen, ¿no? La profundidad a la cual se encuentre y los parámetros geotécnicos del suelo, ángulo de fricción interna y cohesión. Entonces aquí tenemos nosotros el empuje resistente acá, ¿no? Tenemos el empuje resistente, fíjate el diagramita que está acá, ¿no? A ver, yo lo tengo aquí en planta, ¿no? Y yo lo tengo aquí en corte acá, ¿no? Entonces este es el empuje, ¿no? Esto defiende a que esto no se desacople, ¿no? Entonces, la fórmula del empuje resistente, ¿no? Acá está la fórmula del empuje resistente, dice que es igual, primero, a la densidad del suelo, multiplicado por el coeficiente de empuje de suelos. Y este coeficiente de empuje de suelos está acá. Acá está, mira. Este es el coeficiente de empuje de suelos en función del tipo de suelo. Si es roca, vale 1,40. Si es grava limpia, ¿no? O mezcla de arena, grava y arena, 1,16. Si es arena fina, arena media, limo medio o grueso, grava limosa o gaseosa, 1. Si es arena fina limpia, arena limosa o arcillosa fina o media, 0,79. Si es limo arenoso, fino, limo de baja plasticidad, 0,65. Si es arcilla residual dura o preconsolidada, 0,89. Y si es arcilla dura, semidura o arcilla limosa, 0,65. Entonces, fíjate que mientras más, el coeficiente de empuje es mayor, mientras que es más firme el terreno, ¿no? O sea, en una roca, si esto fuera roca, que es 1,40, el valor es alto, ¿no? Y si es roca, no lo va a mover nada, pues, ¿no? Se apoya solo ahí, ¿no? Inclusive, si le colocas ahí su relleno bien compactado, creo que ni se movería. Pero conforme va bajando los valores es porque va degradándose el material, va siendo más inestable, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, si multiplicamos la densidad del suelo, que es un valor que se obtiene del estudio de suelos, para dar la redundancia, por el coeficiente de empuje de suelos, y todo esto multiplicado por 2 veces, ¿no? La altura del suelo hasta la parte superior del bloque, este HS es este de acá, acá. Ahí se ve, ¿no? Desde el bloque hasta arriba, desde el bloque hasta arriba, ¿no? Este HS más HC, que es la altura del bloque, o sea, todo esto en realidad, ¿no? Se multiplica en la densidad del suelo por el coeficiente de empuje del suelo por la altura total, mejor dicho, que hay acá, ¿no? Entre 2, y esto multiplicamos por la altura del bloque de anclaje, la altura del bloque de anclaje, por la longitud del bloque de anclaje, ¿dónde lo ves esto? Esto lo ves acá, ¿ves? En planta, ¿no? La longitud del bloque de anclaje, más la densidad del concreto. O sea, esto fue la resistencia que opone el suelo. Esta es la resistencia que opone el suelo. Y esto de acá es la resistencia que opone el concreto. Entonces, la densidad del concreto multiplicado por la altura del bloque de concreto, multiplicado por la longitud del bloque del concreto y por el ancho del bloque de concreto, es decir, el volumen, y multiplicado por el coeficiente de fricción entre el suelo y el anclaje. O sea, si tú multiplicas todo esto, acá tú tienes el empuje o la resistencia que opone el bloque de concreto. Y esta es la resistencia que opone el terreno. Ambos suman y nos dan el empuje resistente. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que yo tengo que compensar este empuje hidrostático e hidrodinámico con el empuje resistente. Un ejemplo, ¿no? Dice, calcular las dimensiones del bloque de anclaje para un codo horizontal de 22,5 grados, de diámetro nominal 250 milímetros, sometidos a una presión de trabajo de 10 bares. El terreno es gravoso. Bien. Datos: tubería de diámetro 250 milímetros, presión nominal 10 bares. Esta es la presión
no es la presión de la tubería, ojo, no es la presión nominal, sino es la presión de trabajo. O sea, en ese punto en donde estoy calculando el bloque, la tubería va a estar sometida a 10 bares. El diámetro interior es 236.4, vale decir que este es el diámetro interior para una tubería de PVC orientado, clase 500, ¿ya? El ángulo de desviación del codo es de 22.5 grados. El suelo dice que es grava, ¿no? Gravoso, dicen acá. Entonces, con estas características, el ángulo de fricción es 30 grados, porque acá me habían dado, ¿no? Grava, aquí está, ¿no? Grava 30 grados. Acá, Marino Limoso, sí. No, perdón. El ángulo de fricción está acá. Grava limpia, mezcla arena, grava arena, de 29 a 31, 30 grados. El ángulo de fricción, 30 grados. El mu, que es el factor de fricción, es de 0,55 a 0,60. Acá está, 0,58. El K, que es el empuje resistente del suelo, es 1,16. Acá está, 1,16. Lo que es la densidad del suelo, 1.7. Acá está, densidad del suelo, 1.7. Acá está. Si es que no tenemos el estudio, tomamos estos valores generales. La capacidad admisible, ¿no?, del suelo es 40 toneladas metros cuadrados. Y lo que es la densidad del concreto, 2.4, ¿no?, toneladas metros cúbicos. Esto lo puedes cambiar si es que no está, si no es concreto armado, puede ser 2000, 2100, ¿no? O 2.1, digo. Bien, entonces el cálculo del empuje hidrostático obedece esta fórmula de acá, esta fórmula de aquí. Y ahí está, ¿no? Justamente ahí está, 2 veces, ¿no? Acá acuérdate que es 2 veces el área, acuérdate que el área está en función del diámetro interior, área, pi por diámetro cuadrado entre 4, por la presión de trabajo, ¿no? Por la presión de trabajo, ahí está, y por el seno del ángulo medio, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué me sale? Me sale que hay un empuje, o sea, el empuje hidrostático debido al agua por la presión, tiene 1.71 toneladas de empuje, ¿no? Este es su empuje hidrostático. Ahora, el empuje resistente es más grande la fórmula porque acuérdate que suma la resistencia que opone el terreno y la resistencia que opone el bloque de concreto. Y aquí, ojo que lo del terreno lo tenemos acá con los valores de terreno, ¿no? Con los valores de terreno y la densidad del concreto. Pero también hace uso acá de estos valores que son de tanteo acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo la tubería, este valor que es la altura de tierra sobre la tubería, es un valor fijo, prácticamente. Lo he considerado, esto no lo puedo tantear, mejor dicho, porque ya es una condición de la zanja. Está en 0.80. Lo que yo puedo variar es esto, la longitud del bloque, acuérdate que está acá, la longitud del bloque, lo he considerado 1 metro, el ancho del bloque, 80 centímetros, y la altura del bloque, 60 centímetros. Entonces, haciendo estos valores y sumándolo, me sale 1.97. Quiere decir, el empuje resistente es 1.97, ¿no? Entonces, la condición de equilibrio me dice que el empuje resistente tiene que ser mayor o igual a 1.1 veces, 1.1 el empuje total. Entonces, si yo aplico acá 1.1 por este valor, me sale 1.88 y acá tengo 1.97, o sea, está casi exacto, ¿no? Si yo quisiera variar algún valor, digo, ¿a qué pasa si yo le pongo acá 0.80? Entonces, mira, si le pongo 0.80, ya bajó el empuje resistente. No le podría dar menos. 0.90, tampoco. Estaría casi exacto, pero al multiplicar por 1.1 ya no da. Entonces, lo vamos a dejar, o lo puedo dejar con 0.80, por ejemplo, y acá de repente la altura lo puedo variar, 0.8 acá, ¿no? Y ahí sí cumple, ¿ves? O sea, de repente por cuestión de espacio no puedo darle 1 metro acá, pero sí lo puedo elevar acá, asumiendo de que la zanja es profunda, ¿no? Entonces, estos son los valores que vamos nosotros iterando. De tal manera que cumpla, pues, este valor, ¿no? Entonces, acá la condición de cumplimiento, acá lo tengo, ¿no?
Dice, la dimensión del dado cumple. ¿Ya? Entonces, esta parte lo he querido hacer así, deduciéndolo uno por uno, ¿no? Explicando cada componente, porque ya en la siguiente hoja ya voy a hablar acerca de los 4 tipos de codos que hay, ¿no? El vertical ascendente, el vertical descendente, etcétera, ¿no? Bien, vamos a hacer un break de 5 minutos para estirarnos un poquito y a las 8:35 regresamos nuevamente. Ya si hubieran consulta lo ponen en el chat o si no al regreso ya empezamos a responder. Ya, entonces vamos a trabajar, como le digo, esta hoja de cálculo, la que viene es esta hoja de cálculo, donde tenemos ya estos diversos cálculos que ya lo hemos hecho. En realidad, esto es lo que hemos, las mismas fórmulas son acá, sino que ya esta tabla tú la vas a tener para que lo puedas trabajar y lo puedas colocar según la progresiva, según tu proyecto. Según tu proyecto, ya están todas las fórmulas puestas acá. Entonces vamos a empezar a explicar este Excel, ¿no? Con sus diferentes peculiaridades que pueden tener. Y acá hay un tutorial que te indica cómo lo vas a utilizar, ¿no? Eso lo voy a hacer ya después del descanso. ¿Ya? Entonces, 5 minutos, 8:35, regresamos.